Un saludo cordial amigos de Noticias Anonymous. La Organización del Atlántico Norte ha caído en desgracia en Ucrania. Un informe publicado hace unas horas ha revelado que las fuerzas financiadas por la OTAN en el país eslavo estarían siendo derrotadas por una extraña enfermedad. El informe detalla que varias brigadas desplegadas habrían tenido que ser replegadas por causa de este mal misterioso. Se teme que la situación sea peor de lo esperado, ya que la enfermedad se habría extendido por todo el país ucraniano. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Recientemente se ha producido un repentino brote de la peligrosísima enfermedad, legionelosis o enfermedad del legionario en el ejército ucraniano, y una brigada mecanizada que luchaba en el frente se ha visto abatida por el contagio. Lo más preocupante es que la enfermedad puede haberse extendido por toda Ucrania. Esto se debe a que la enfermedad se detectó por primera vez en el oeste, en la frontera entre Ucrania y Polonia, mientras que Kharkiv, el lugar del nuevo brote, se encuentra en la parte oriental de Ucrania. A principios de este mes, 2 batallones de infantería de la 14ª Brigada Mecanizada de Ucrania, que habían estado combatiendo en el frente de Kupiansk, fueron trasladados repentinamente a la región de Kharkiv, según informaron los medios sociales occidentales. Los 2 batallones, integrados por unos 1000 soldados, fueron internados en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la ciudad de Kharkiv, para recibir tratamiento contra la legionelosis, que se ha estado propagando ampliamente en el ejército ucraniano. Desde la perspectiva de la composición de las tropas, una brigada mecanizada del ejército ucraniano generalmente suele contar con 4 o 5 batallones de infantería y un batallón de tanques, y dado que 2 batallones de infantería ya han sido hospitalizados debido a la legionelosis, en los demás batallones de infantería también debe haber un gran número de infectados. Por lo tanto, es probable que la 14ª Brigada Mecanizada ucraniana haya perdido la mayor parte de su poder de combate. Esto lo corroboran otros informes, según los cuales las posiciones de la 14ª Brigada Mecanizada ucraniana han sido ocupadas por la 32ª Brigada Mecanizada Independiente. La 32ª Brigada era una unidad de segunda clase que fue reconstruida tras ser aniquilada. La 14ª Brigada de Infantería Mecanizada de Ucrania se originó a partir de la 51ª División de Infantería Motorizada de la Guardia durante la era soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado Kharkiv por liberar Kharkiv. Este tipo de ejército fue reemplazado por un ejército de segunda categoría que fue reconstruido después de ser aniquilado, lo que indica que la 14ª Brigada Mecanizada del ejército ucraniano fue básicamente derrotada por la enfermedad de la legión. La enfermedad del legionario es un síndrome clínico causado por una infección por legionela. Estalló por primera vez en 1976 en una conferencia de veteranos en Filadelfia, Estados Unidos, y mató a un gran número de veteranos estadounidenses, de ahí el nombre enfermedad del legionario. La legionela se transmite principalmente por el aire, e invade el cuerpo humano desde el tracto respiratorio. La mayoría de las manifestaciones clínicas son neumonía. También puede propagarse desde los pulmones a otros órganos y en ocasiones se manifiesta como fiebre aguda. Según informes de los medios occidentales, este brote de enfermedad del legionario se descubrió por primera vez en la zona fronteriza polaca cerca de Ucrania, hace apenas medio mes. El Departamento de Salud polaco emitió un comunicado el 1 de septiembre en el que afirmaba que 150 personas habían sido infectadas, y 19 habían perdido la vida en la zona fronteriza sureste del país. Según pruebas de laboratorio, se encontró la presencia de la bacteria Legionella en los sistemas de suministro de agua de las zonas infectadas de Polonia. Las autoridades polacas también señalaron que las personas nunca han sido infectadas con Legionella en la región. Por otro lado, los medios de comunicación creen ampliamente que el brote de la enfermedad del legionario en la región de Kharkiv de Ucrania se ha extendido desde Polonia. El análisis afirma que los suministros militares proporcionados desde Polonia a Ucrania pueden haber portado la bacteria Legionella, causando que los soldados ucranianos se infecten. Sin embargo, el número de personas infectadas detectadas en la región de Kharkov supera con creces los miles, lo que supone casi 10 veces el de Polonia. Entonces, ¿fue Polonia la que infectó a Ucrania? ¿O Ucrania infectó a Polonia? Aún no se puede sacar ninguna conclusión. No olvidemos que el lugar donde estalló la epidemia en Polonia es la zona fronteriza entre Ucrania y Polonia, por la que pasan todos los días una gran cantidad de materiales de ayuda a Ucrania y soldados ucranianos evacuados. Además, muchos detalles de noticias también sobre la bacteria de la legionela merecen un análisis cuidadoso. Ya en julio de este año, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtió a los países europeos que prestaran atención a un brote de enfermedad del legionario. El año pasado, se detectaron aproximadamente 10.700 casos de infección en Europa, incluidas 704 muertes, con una tasa de mortalidad de hasta el 7%. Las zonas infectadas se distribuyen principalmente en Francia, Italia, España y Alemania. Esta vez,
La enfermedad del legionario estalló casi simultáneamente en Polonia y Ucrania, y esta enfermedad infecciosa siempre ha sido relativamente rara en estos dos países. Además, el ejército ruso reveló el año pasado que Estados Unidos gastó $200 millones para abrir más de 30 laboratorios biológicos en Ucrania, y que la investigación incluyó patógenos peligrosos como los virus de la influenza aviar y la legionela. La comunidad internacional ha estado preocupada de que pueda ocurrir una fuga de patógenos en un laboratorio biológico ucraniano durante la guerra. Es importante señalar que el colapso de una brigada de las fuerzas apoyadas por la OTAN en Ucrania por legionela puede ser solo la punta del iceberg de la epidemia local. Solo los miles de contagios anunciados son ya una décima parte de los que se produjeron en toda Europa el año pasado. El verdadero estado de la epidemia puede ser peor de lo que han anunciado los medios de comunicación ucranianos. Lo más preocupante es que el ejército ucraniano no aisló a los miles de personas infectadas en el lugar, sino que las envió directamente a Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, lo que representa una grave amenaza para cientos de miles de residentes locales. Este enfoque imprudente no solo dificulta la contención de la epidemia, sino que también aumenta las posibilidades de propagación de los patógenos. Ante la bancarrota en el contraataque del ejército ucraniano, es probable que la propagación de legionela no reciba la atención necesaria, lo que planteará un serio desafío para la efectividad de combate del ejército ucraniano, así como para la resistencia al hombro de la población en algunas zonas. Merecerá la pena seguir de cerca la evolución del brote ucraniano en el futuro. Polonia se enfrenta a un brote de legionelosis en Rzeszów, ciudad crucial para el apoyo militar a Ucrania. 8 personas han fallecido debido a esta enfermedad. La Agencia de Seguridad Interna de Polonia está investigando el brote, que afecta a la zona cerca de la frontera con Ucrania. Dado que Rzeszów desempeña un papel importante en el suministro de asistencia militar y aloja miles de militares estadounidenses, la situación es preocupante. Las autoridades sanitarias han diagnosticado legionelosis a 113 personas y están tomando medidas de desinfección. Dado que Rzeszów desempeña un papel importante en el suministro de asistencia militar y aloja miles de militares estadounidenses, la situación es preocupante. Las autoridades sanitarias han diagnosticado legionelosis a 113 personas y están tomando medidas de desinfección. Aunque se desconoce la fuente exacta de la infección, las investigaciones continúan. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.